Buenos días estudiantes, ¿cómo están? Les saluda la profesora Vanessa. El día de hoy estamos trabajando geometría y nuestro tema se relaciona con los ángulos. Por eso aquí tenemos la pregunta formulada, ¿qué es un ángulo? ¿Cómo están niños y niñas? ¿Han escuchado ustedes hablar de ángulos? ¿Saben qué es un ángulo? ¿Ya han trabajado antes con esto? ¿O es la primera vez que van a conocer lo que es un ángulo? Te invito a ponerle pausa al video y respondas con tus propias palabras qué es un ángulo, qué entiendes por ángulo o qué viene a tu mente cuando escuchas o lees esta pregunta. Espero tus respuestas. Ponle pausa al video y responde. Perfecto, ¿ya respondiste? Bien, ahora vamos a comprobar juntos la respuesta. Muchas gracias por lo que me acabas de enviar. Ahora comprobemos si tu respuesta coincide con lo que vamos a ver a continuación. Excelente. ¿Qué es un ángulo? Dice, es aquella figura formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Muy bien. Vamos entonces a entender esta definición. Dice, es aquella figura formada por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Nosotros entendemos que el rayo tiene un punto de partida y es una línea que va en una dirección. ¿Correcto? Ahora, el ángulo está formado por dos rayos que tienen el mismo punto de origen. Es decir, que del mismo punto nace un rayo y de ese mismo punto nace otro rayo. Entonces, a este le podemos llamar el rayo A y este el rayo B. Entonces, un ángulo está formado por estos rayos, por dos, que parten del mismo punto de origen, tal como nos explica la definición. Entonces, de esta manera es como la figura llamada ángulo se forma por estos dos rayos que tienen un punto en común, un punto de origen. ¿Qué te parece ahora si vemos la clasificación de estos ángulos? Así es, estos ángulos se clasifican de acuerdo a la medida. Y vamos a verlo cómo sería esa clasificación. ¿Listo para conocer la clasificación? Vamos entonces a empezar. Excelente, niños y niñas. Aquí tenemos entonces cómo se clasifican los ángulos. Vamos entonces a nuestra pizarra. Tenemos aquí el ángulo agudo, el ángulo recto, el ángulo obtuso y el ángulo llano. En la forma en que se clasifican estos ángulos según la medida de cada uno. Este símbolo que está de rojo significa o se lee ángulo, ¿ya? Entonces, cuando tú veas este símbolo, se lee ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso, ángulo llano. Entonces, la clasificación depende de la medida del ángulo, es decir, todos los ángulos agudos miden menos de 90 grados, ¿correcto? Ahora, los ángulos rectos miden 90 grados. Los ángulos obtusos miden más de 90 grados, ¿ya? Pero también miden menos de 180 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que la medida de los ángulos obtusos está comprendida entre 90 y 180 grados. Es decir, que pueden medir 91 grados, 95, 100, 120, 130, 150, pero no pueden ser mayor o igual de 180. Es decir, tienen que medir más de 90 y menos de 180 para que sea un ángulo obtuso. Luego tenemos el ángulo llano, que viene a ser el ángulo de 180 grados, cuya medida es de 180 grados. Correcto. Entonces,
De esta manera se clasifica ángulo agudo, todo lo que mide menos de 90 grados. Los ángulos rectos son los que miden exactamente 90 grados y los ángulos obtusos son aquellos que pueden medir más de 90 pero menos de 180. Y los ángulos llanos miden o son prácticamente el ángulo de 180 grados. Muy bien, estudiantes, ¿qué utilizamos entonces para medir los ángulos? ¿Has escuchado hablar del transportador? Aquí te lo presento. Bien, esto que observas en este momento, esto es un transportador. Puedes encontrar transportadores así circulares como esto porque también te permiten medir los rayos de una circunferencia, o puedes encontrar el transportador más común, que es este de acá, ¿verdad? Es el que vas a encontrar de manera más común. Pero también tenemos este transportador y también es válido. Este de acá también es válido para medir los ángulos o los grados de un ángulo. Mejor dicho, las medidas de los ángulos lo denotamos por grado, como observas acá. 270, 260, ¿no? Puede también tener menos, también puede tener, aquí está, el 90 grados, 80, 70, 40, etcétera, ¿ya? En algunos casos el transportador va sus medidas menores en la parte superior. Pero también vamos a contemplar que en esta medida de acá, en este transportador, tenemos los grados menores 80, 70, 60, 50 hasta llegar a 0, como se observa acá, van en la segunda línea, van abajo y arriba van los superiores, ¿correcto? Entonces, esos son los elementos o recursos que utilizamos para medir un ángulo. Vamos a ver algunos ejemplos de medida de ángulos para poder entender mejor el tema, y para eso te pido que te vayas a la página 29. Estuvimos en la página 30, de la página 28 a la 30 nos pasamos para ver la clasificación, pero vamos a retroceder a la 29. Muy bien, ya estamos listos, ubicados en la página 29, correcto. Tenemos aquí dos ángulos, ya, cuyos rayos son los siguientes. Tenemos el ángulo AOB, ¿no? El punto de origen es O. Rayo A, rayo B. Este ángulo está formado por el rayo P y el rayo Q, por eso decimos ángulo POQ, porque incluimos al punto de origen. ¿Ya? Por eso se dice ángulo POQ, ángulo AOB. Ahora vamos a comprobar cuánto mide este ángulo utilizando nuestros instrumentos de medición. Bien, he hecho una aproximación de la pantalla y vamos a hacer lo siguiente. Bien, vamos a trabajar entonces con nuestro transportador. Voy a emplear este de acá en este momento. ¿Ya? Voy a utilizar un plumón y listo. Nosotros en el transportador nos ubicamos en el 0, ¿correcto? Nos vamos a ubicar aquí, en el punto central. Algunos sí te indica que tiene 0, otros no. Pero aquí vemos el 0 a la derecha. Del punto central a la derecha está el 0, ¿verdad? De este 0 vamos a trabajar con las medidas que están en la segunda línea, en la parte de abajo, donde está 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, para poder medir el ángulo que aparece en la imagen. Listo. Entonces, aquí ubicamos, ¿correcto? El punto central, y entonces veo que el rayo Q esté alineado con el punto central y con el 0 de acá, ¿correcto? Al ver que están alineados, entonces empiezo a subir. Del 0 subo al 10, al 20, al 30, al 40, ¿correcto? Voy subiendo y tengo que comprobar cuánto mide este ángulo de acá. Bien, aparentemente este ángulo tiene algo de 40
48, puede tener algo de 47 grados, ¿ya? De acuerdo a esto. Ahora vamos a medirlo con este de acá. Lo alineamos y bueno, acá se ve que se pasa un poquito. Si tiene algo casi de 48 grados. Ya, entonces vamos a poner que este ángulo mide 48 grados. Pero en tu libro vamos a comprobar si también mide 48 grados. ¿Ya? En tu libro puede ser que mida menos. ¿Ya? En tu libro puede ser que mida 40, 42 grados ese ángulo. ¿Ya? Quizás porque yo he hecho la línea un poco más abierta, por eso se agranda, ¿no? Al abrir más los rayos, al separarlos, se agranda la medida del ángulo. Contra más se separen los rayos, más grande será el ángulo. Entonces, yo al dibujar los rayos los he abierto más y por esas razones que el ángulo se ha agrandado. Mientras que en tu libro el ángulo tiene, los rayos son un poquito más, están más cerca, entonces es probable que en el primer ángulo que aparece en la página 29 de tu libro, mida entre 40 a 42 grados. Por eso es importante que utilices el transportador para que compruebes si mide 40 o 42 grados, que es lo que yo calculo aproximadamente que está en tu libro. Ahora vamos con el segundo ángulo, que a la vista se ve que es un ángulo recto. Y para eso vamos a enfocar la cámara en el siguiente ángulo. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, cogemos nuevamente el transportador. Acá tiene que coincidir con el punto central y con el 0 que figura acá, estar alineado. Entonces, yo empiezo a subir de 10, 20, 30, 40, 50, 70, 80 y 90. Exactamente acá sí mide 90. Acá sí los rayos exactamente miden 90. Entonces, el ángulo A o B mide 90 grados. Por lo tanto, este es un ángulo recto. En cambio, este por medir menos de 90 grados, el primer ángulo que hemos medido sería un ángulo agudo. Muy bien, vamos a ver otros ejemplos más. Y voy a pegar en este momento acá en la pizarra para verlos juntos. Muy bien. Ahora tenemos el ángulo MON, ¿correcto? Muy bien, tenemos el ángulo MON, ahora vamos a medirlo. Nuevamente utilizando el transportador, ubicamos el punto central y que esté alineado con el punto central y el 0, ¿ya? Entonces vemos que el rayo N, que es el de acá abajo, está alineado con el punto central y con el 0. Y subimos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Ya vamos a ver cuánto mide en sí este ángulo. ¿Ya? Muy bien. Este ángulo mide exactamente 130. Este también coincide con lo de tu libro, con tu compendio. Mide exactamente 130. Entonces este ángulo coincide con el de tu libro y también mide 130 grados. ¿Ya? Lo puedes comprobar midiendo, pero sí coinciden, tienen exactamente 130 grados. Entonces, el ángulo MON mide 130. Entonces, por ser mayor de 90 grados, ya estamos hablando de un ángulo obtuso, por ser mayor de 90, pero menor de 180. Bien, vamos a ver uno más. ¿Qué te parece para seguir aprendiendo? Vamos con el otro ángulo, el que continúa de este, que viene a ser el ángulo LOS, que también está en tu compendio. Vamos a ver entonces el ángulo LOS. Perfecto, estamos ubicados en el ángulo LOS. Vamos entonces a trazarlo, ¿ya? Recuerden que el rayo de abajo tiene que estar alineado con el punto central y con el 0 del transportador. Una vez alineado, entonces vamos a tratar de medir. Bien. Este ángulo, de acuerdo a esto, bueno, yo tengo que el ángulo mide acá aproximadamente algo de 27
grados. De acuerdo a lo que yo he trazado, mide 27 grados, ¿no? Ahora, comprueba tú en tu libro si mide 27 o de repente puede medir 26, ¿no? Y como ya les he dicho, basta que se abra un poco, se separen los rayos, va a aumentar el tamaño del ángulo. Pero en tu libro puede ser que esté midiendo 27 o quizás un poco menos. Quizás esté midiendo 26 por ahí. Entre 26 o 27 mide el ángulo LOS. Bueno, a mí me ha salido que mide 27 grados porque quizás al momento de trazarlo yo he separado más los rayos y se ha agrandado un poco el ángulo, ¿no? Pero no varía mucho de la medida de tu libro. También saldrá algo así. Entre 27 o 26 grados puede salir la medida de este ángulo en tu libro, ¿correcto? Por eso utiliza el transportador para que puedas confirmar si sale 27 o 26 el ángulo LOS que tienes en tu libro. Muy bien, pero es más probable que en tu libro este ángulo mida un grado menos, es decir, tenga 26 grados, pero no indica que este esté mal, está bien, solo que, ya les he dicho, cuando los rayos se separan un poco, se agranda la medida del ángulo. Entonces, si en tu libro aparece más cerrado, significa que el ángulo va a medir menos. Contra más cerca estén los rayos, el ángulo va a medir menos. Muy bien. Ahora vamos a ver algo más que es importante que entiendas antes de concluir con este tema tan interesante. Muy bien, para hacer este otro ejemplo te pido que te ubiques en la página 31 de tu compendio. ¿Correcto, estudiantes? Muy bien. Acá ahora nos piden relacionar. Es como una manera de reforzar la idea de la clasificación de ángulos. Entonces, ya hemos dicho que este símbolo se lee ángulo, ¿correcto? Ángulo, ángulo. El ángulo A o B, ¿no? Es decir, que está formado por los rayos A y B. El ángulo A y su punto de origen O. El ángulo A o B, ya, dice que es igual a 32 grados, ¿verdad? Ustedes me van dictando. Muy bien, niños y niñas, dícteme. El ángulo MON, ¿a qué es igual? No los escucho. Muy bien, 90 grados. El de abajo, el ángulo TOL, ¿a qué es igual? No los escucho. Ah, muy bien, 180 grados. ¿Y el ángulo DOC, a qué es igual, estudiantes? Muy bien, el ángulo es igual a 105 grados. Bien, vamos a relacionar entonces. Ya hemos dicho que el ángulo recto es aquel. Vamos por el ángulo recto, que es lo primero que aparece en las alternativas de relación. Es aquel que mide, ¿cuánto, estudiantes? ¿Menos de 90 o mide 90 grados? ¿Qué dice? Muy bien, por ahí escuché una respuesta correcta. Es aquel que mide 90 grados. Entonces, por eso lo relacionamos ahí. Bien, ahora vamos con el siguiente. La siguiente opción a relacionar. Ángulo obtuso. ¿El ángulo obtuso cuál es? El que mide menos de 90, el que mide más de 90 pero menos de 180 o mide 180. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Muy bien, es el que mide más de 90. Entonces, un ángulo que mida más de 90, ¿cuál es? ¿32, 180 o 105? Ah, el ángulo DOC, muy bien, porque tiene 105 grados. Es mayor de 90, pero es menor de 180. Recuerden que el obtuso mide más de 90, pero menos de 180 grados, ¿correcto? Bien, tenemos el llano. El llano es el ángulo que se abre totalmente, ¿no? Los rayos están en esta posición. Entonces, aquí ya está midiendo 180 grados. Entonces, el ángulo llano es aquel que mide 180. Muy bien. Y el ángulo agudo es el que mide menos de 90. Por eso que 32, el ángulo AOB que tiene 32 grados, viene a ser el ángulo agudo. Muy bien. No lo olviden, es importante saber cuándo es un ángulo recto, un obtuso, un llano y un agudo. Es importante saber
la medida de estos ángulos para poder identificar la clasificación. Bien, te aconsejo que repases nuevamente el video y te dejo como actividad que resuelvas los ejercicios 2 y 3 de la página 31 y termines de medir los ángulos que quedan de la página 29 para seguir reforzando la idea de medición de ángulos utilizando este instrumento y seguir reforzando la idea de clasificación de ángulos. Muy bien. Muchas felicitaciones por quedarte hasta el final. Hasta la próxima clase.